Bienvenidos todos. Hoy, sábado, gloria a Dios. Vamos a comenzar con una oración. Mi nombre es Dialma García y voy a tocar hoy el pacto de Dios con el hombre y vamos a terminar con el poder, con la resurrección de Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido, Padre, que tú tomes control de todo lo que salga de mi boca. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nunca regresa vacía. Te damos gracias, Señor, por la resurrección de Jesús, que es la victoria que nosotros tenemos. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi nombre es Dialma García y la clase que voy a dar hoy se llama El pacto de Dios con el hombre. Voy a empezar con Hebreos 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Así que aquí el Señor nos está dejando saber del pacto que tiene el Señor con el hombre, que es un pacto sellado con la sangre de Jesús. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia enseña una historia. La historia es que Dios ha hecho un pacto de sangre con el hombre y a través de una persona, nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre, toda persona que desee puede entrar en este pacto con Jesús. El pacto de sangre es el hilo que empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis. Y para entender este pacto de sangre que tiene el Señor con nosotros, tenemos que saber que hay dos pactos principales en la Biblia. Está el viejo pacto y está el nuevo pacto. Y siempre debemos ir al viejo pacto, cómo comenzó todo esto, que ha llegado a la resurrección de Jesús, que es la victoria que nosotros tenemos. Un pacto tiene que ver con cortar la carne, hacer una incisión, hacer una herida y sangre es derramada. Vamos a ver por qué ocurrió este pacto. ¿Qué pasó? Bueno, Dios es amor. Dios es omnisciente, omnipotente y todo. Él sabe el principio, el pasado y el final. Pero Él quería una familia. Y antes de la fundación del mundo, Él y su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, hicieron el pacto de redención. Dios dijo, yo quiero una familia, pero yo sé que el hombre va a caer, porque Él es omnisciente y lo sabe todo. Y el Hijo dijo, yo voy a redimir al hombre. Así que el pacto de redención fue hecho antes de la fundación del mundo, con Dios Padre y Dios Hijo. Ahora Dios crea la tierra, crea el jardín del Edén y prepara ese jardín para crear a su hombre. Y crea a Adán y a Eva. Y los pone en ese jardín, les dio autoridad, les dio dominio, y ellos estaban con la Shekinah gloria de Dios sobre ellos. Estaban coronados con la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios le había dicho a Adán, tú tienes autoridad, te he dado autoridad, te he dado dominio, guarda y protege este jardín. Adán no hizo eso. El diablo viene y tienta a Eva a través de la serpiente y Eva cae. Inmediatamente le da de comer de la fruta prohibida, del árbol prohibido que no podían tocar a su esposo Adán. Y Adán no toma autoridad, sino que come de la fruta prohibida y le entrega legalmente la autoridad que Dios le había dado a él, a Satanás. Alta traición cometió con Dios. Así que ahora vemos que Adán y Eva ya no podían tener comunión con Dios. A quien tú obedeces, ese es tu Dios.
Y ellos obedecieron a la serpiente, que Satanás usó a la serpiente para tentarlos a ellos. ¿Y qué pasa ahora? Que Dios los saca del jardín del Edén, pero ya Dios había hecho un plan, que está en Génesis 3:15, y en ese plan era el plan de redención, pero era un secreto que no se supo hasta el nuevo pacto. Ahora Dios está mirando de afuera hacia adentro. Pero ya él tenía el plan hecho, pero él tenía que buscar ahora a un hombre que pudiera él hacer un pacto con él para usar la simiente de ese hombre para traer a la segunda persona a la tierra y redimir al hombre del pecado. Porque Dios es amor y Él te quiere tanto a ti y a mí, que Él mismo se hizo hombre y vino a redimirnos de la maldición que teníamos aquí en la tierra. Así que se demora 2100 años y encuentra un hombre que se llama Abraham. Y Abraham, Dios se le aparece en Génesis 12, versículo del 1 al 4, y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Así que aquí empieza Dios a hablar con Abraham y le dice muchísimas bendiciones, que lo va a bendecir, pero que tenía que dejar Ur de los Caldeos, separarse de la parentela y todo, y que se fuera a la tierra donde ya Dios le tenía preparado. Abraham se va, pero se lleva a Lot y a su papá, y demoró un poco más para que esto se diera. En el capítulo 15 de Génesis, ahora vemos que Abraham le dice a Dios que él no tenía hijo. Y Abraham entonces le dice: bueno, vamos a hacer un pacto de sangre. Y le asegura Dios a Abraham que él le había dado la tierra como herencia y que iba a hacer un pacto de sangre con él. Y le dice: busca 3 animales, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, y los picas a la mitad y los pones en la tierra, uno al frente del otro. 3 animales. Número 3. En un lado estaba Abraham, Isaac y Jacob por fe, y en el otro lado estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora lo que ocurre es que Dios pone a Abraham en un sueño, porque Abraham no podía cumplir el pacto. Y en ese sueño le da la visión y Abraham ve a Dios Padre y Dios Hijo caminando por ese pacto, por ese camino de sangre de esos animales. Génesis 15, 17. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquí Dios Todopoderoso y Abraham entraron en un pacto de sangre. Eso es en el capítulo 15 de Génesis. Pero vemos que Abraham no estaba plenamente convencido de que Dios le iba a dar un hijo. Y pasaron 10 años y Sara no caía en estado. Y le dice: mira, Abraham, yo soy estéril, yo no puedo tener hijos. ¿Por qué no te acuestas con mi sierva Agar? Y ese hijo que nace, de acuerdo a la ley, nos pertenece a nosotros. Y Abraham obedeció a Sara, se acostó con Agar y nació Ismael.
Cuando nace Ismael, tenía Abraham 86 años. Ahora Dios no se le presenta a Abraham hasta que Abraham no tiene 99 años. Cuando ya Abraham no funcionaba, ya Abraham no podía hacer nada por él mismo, y se le presenta en el capítulo 17 de Génesis, versículos 1 y 2. Y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios que cambia las cosas naturales para sobrenaturales. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre. Y ahora quita el H del nombre de Dios, que es YHWH, Yahweh, que está en Éxodo 3:14, y se lo pone en el medio del nombre de Abraham y le pone el nombre Abraham, padre de multitudes. Cada vez que Abraham decía, yo soy Abraham, estaba diciendo, yo soy padre de multitudes. Y lo decía tanto y tanto y tanto que se desarrolló su fe, y al año y unos meses nació nació Isaac. Y ahora vemos que ese es el prometido de Dios, que a través de Isaac la línea iba a seguir para poder traer a Jesús. Así es como empieza el pacto de sangre. Ahora yo quiero hablar del pacto que tenemos nosotros con el Señor. Llegó el día, llegó el tiempo de Dios. Y Dios se acordó del pacto que Él hizo con Él mismo desde antes de la fundación del mundo. En el Kairos de Dios. Porque está el Kairos de Dios, que es el tiempo de Dios, está el Cronos, que es el tiempo en que vivimos nosotros aquí ahora. Dios mismo se hizo hombre en Jesús. Ahora tenía Él que cumplir ese pacto que había hecho de redención para redimir al hombre. Demoró, después de Abraham, que fueron 2100 años, demoró más o menos 2000 años más para poder traer a Jesús aquí a la tierra. Tenía que estar todo listo, tenía que estar el gobierno romano ahí gobernando, las carreteras ya estaban hechas para que el evangelio pudiera ir a otros lugares, todo estaba listo para la venida de Jesús a la tierra. Jesús nace de la simiente de la mujer, no del hombre, para que la sangre no fuese contaminada y pudiera ser una sangre pura. Jesús representa al postrer Adán. La misma sangre de Dios que fue puesta en Adán al principio tuvo que ser puesta en Jesús. Una sangre que no estaba contaminada, una sangre perfecta, que no tenía pecado. Dios preparó un cuerpo para él, lo dice en el capítulo 10 de Hebreos, y entró en ese cuerpo en el vientre de María. Así que el Hijo de Dios, el Cristo, cambió nombres con nosotros y se convirtió en Jesús, el Hijo de Adán. Cada vez que Él decía, yo soy el Hijo del hombre, estaba diciendo, yo soy el Hijo de Adán, identificándose con toda la humanidad. Por 33 años, Jesús vivió una vida sin pecado para poder ser el perfecto sacrificio por el pecado, por la naturaleza pecaminosa, que toda persona que nace de Adán y de Eva viene con esa naturaleza pecaminosa. De la única forma que esa naturaleza es quitada cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Así que estamos viendo ahora que Jesús viene a la tierra. A los 30 años empieza su ministerio, cuando Él es bautizado por Juan el Bautista.
Y en ese momento que él es bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él como paloma y le da la unción. Y el cielo se abrió y Dios habló. Este es mi Hijo amado. Así que ya ahí vemos la Trinidad. El Hijo está siendo bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él y los cielos fueron abiertos. Y Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que estamos viendo aquí ahora la Trinidad. Jesús empieza su ministerio, se bautiza, él no tenía que bautizarse, él nunca pecó. Se bautiza y después es llevado al desierto para ser probado. Jesús estuvo en ese desierto 40 días siendo probado por el diablo en las tres áreas importantes que todos nosotros somos tentados. Pero él no falló. Él le contestó con la palabra. Él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación igual fue con las otras dos. Usó la palabra. Eso te deja saber a ti que cuando el diablo viene a tentarte, tú le dices, escrito está. Yo no te pertenezco a ti. Fuera en el nombre de Jesús. Y tomas autoridad. Gloria a Dios. Así que ahora Jesús pasó la tentación y empezó su ministerio con muchos milagros y sanidades y predicando el evangelio que él vino a predicar. Vamos a ir ahora a la última semana de Jesús en la tierra, porque yo quiero llegar a la resurrección y lo que ocurrió ahí, pues es la victoria que tenemos y mañana celebramos el día de la resurrección de Jesús. Jesús y sus discípulos iban a compartir la última Pascua antes de que él fuera a la cruz. Y él se reúne con ellos y tienen la cena del Seder, tienen todo lo que se necesitaba para cumplir la Pascua. Y llega el momento en que Jesús tenían 3 rodazas de pan sin levadura, y Jesús coge la del medio, que significa el Hijo, porque era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los judíos decían que era Abraham, Isaac y Jacob. Sacó la del medio, la partió en 2, guardó una mitad en una tela de lino y la otra mitad se la pasó a los discípulos para que cogieran un pedacito y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y todos comieron y ellos estaban en silencio viendo que estaba Jesús haciendo un pacto. Después tomó la copa y con esa copa estableció el pacto. Esto representa mi sangre, que es derramada por vosotros, y establece el nuevo pacto. El libro de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, tienen que ver las últimas enseñanzas de Jesús en ese tiempo que estaban en ese lugar. Antes de empezar a ir en camino a Getsemaní, esas fueron las enseñanzas últimas que Jesús le dio a sus discípulos antes de ir a la cruz. Les aconsejo que se lo lean poco a poco. Ahí él explica todo. Llega el momento en que ya iban en camino a Getsemaní, cantaron el himno que era el Salmo 118, que era el que siempre cantaban al final de la cena del Seder, y fueron en camino a Getsemaní. Allí fue algo tremendo para Jesús. Jesús sabía que le quedaba poco tiempo y le pidió a 3 de sus discípulos que caminaran con él un poco más adentro en ese jardín y que lo acompañaran en oración.
pero se quedaron dormidos. Y Jesús ahí estaba en la agonía más grande. Ahí fue donde Él ganó la batalla. Él le pidió 3 veces al Padre si era posible que ese pacto, que esa copa pudiera pasar de Él. ¿Hay otra manera, Padre, en que se pueda cumplir esta misión, este pacto? 3 veces. Y el Padre no le contestó, porque no había otra manera de redimir al hombre si Él no iba a esa cruz, derramara su sangre y fuera después al infierno a pagar el precio. Y Él le dijo, bueno, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Estaba tan débil Jesús que Dios envió un ángel a que lo fortaleciera para que pudiera ir a la cruz. Y envió ese ángel, se fortaleció Jesús, y ya era el momento en que venían todos los soldados con Judas, la traición de Jesús. Así que estamos viendo ahora que cuando llega Judas con los soldados y Jesús sale y le dice que estaban buscando a Jesús de Nazaret, Jesús le dice, yo soy. Yo soy. Y todos los soldados se cayeron para atrás. Estaba identificándose como Jehová. Yo soy, que está en Éxodo 3:14. El yo soy, cuando Moisés le pide al Señor su nombre, que dice, yo soy el que soy. Ahí se identificó como Dios. Pero Judas viene y le da un beso y lo traiciona con un beso. Y Jesús le dice, amigo, ¿me traicionas con un beso? Amigo significaba pacto. Y se lo llevaron, Él se entregó para que dejaran a los discípulos irse y no les hicieran nada. Todos huyeron, menos Juan y Pedro, que se quedaron un poquito atrás para seguir a ver dónde era que iban a llevar a Jesús. Lo llevaron a donde estaba el Sanedrín, que es el gobierno hebreo, y allí empezaron 7 juicios. 7 juicios que cada uno de ellos lo encontraban que no era culpable de nada. Primero lo juzgaron los judíos, pero ellos no podían crucificarlo. Luego lo llevaron a Pilato. Pilato le hizo muchísimas preguntas y no encontró ninguna falta en él. Pero en Mateo 27, del 22 al 27 se lo voy a leer. Este es Pilato, cuando no sabía qué hacer ya con Jesús, no le encontraba falta. Los judíos decían que lo crucificaran, que no lo dejara ir. Y él dice esto, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré yo con Jesús llamado el Cristo? Toda persona que no conoce a Jesús tiene que hacerse esa pregunta. Y ellos dijeron todos que sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más y más y más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, haya vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ustedes han visto los sufrimientos que han pasado los judíos. Entonces
Pilato soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Jesús a toda la compañía, que era 300 a 600 soldados. Ahí empezó un maltrato de Jesús terrible. Le hicieron una corona de espinas. Lo desnudaron. Lo mofaron. Le arrancaban la barba. Le pegaban. Una cosa tan terrible. Jesús fue azotado, 39 azotes fueron puestos en el cuerpo de Jesús. Mira, yo busqué parte de esto, de este maestro griego, y esto es lo que él dice. Jesús fue azotado, lo desnudaron, vergüenza, lo amarraron a un tronco de 2 pies, le amarraron sus manos y no podía moverse, su espalda estaba expuesta. 2 soldados romanos lo torturaron con 39 latigazos, un látigo grueso de tiras de cuero con púas metálicas, con el objeto de destruir la piel y rasgarle los nervios y órganos que estaban bajo la piel. Jesús ya no tenía piel. Pedazos de piel eran arrancados, exponiendo sus nervios, músculos y órganos. La pérdida de sangre fue tremenda. Le subió la presión arterial. Eso fue un problema mental. En ese momento se estaba llevando la migraña, se estaba llevando los ataques de la mente y toda enfermedad. Quiero que sepan que esos 39 latigazos que le dieron a Jesús se llevó 39 raíces de enfermedades que hay en la tierra, que de ahí salen todas las enfermedades. Jesús se llevó toda enfermedad en tu cuerpo y en tu alma, en tu mente, y no te pertenece nada de esto. Cuando lo clavaron en la cruz, lo acostaron arriba de la cruz, extendieron sus brazos 9 pulgadas más altas de lo normal, así que estaba así. Y con clavos de 5 pulgadas le clavaron sus manos. Estaba con la corona de espinas, había derramado sangre desde que empezaron los soldados con los 39 latigazos. Y cómo lo mofaron, le escupían la cara, cada uno de 300 a 600 soldados se arrodillaban delante de él y le decían: Rey, profetiza. Cogían y después cada uno le escupía la cara. Cuando fue a la cruz, que primero le clavan las manos, así, en la cruz, ahora levantan la cruz, la meten en el hueco, y los dolores que tuvo Jesús por todo su cuerpo fue algo tremendo. Y ahí en la cruz, cuando ya estaba clavada la cruz, le clavan sus pies con clavos de 5 pulgadas. Jesús seguía perdiendo sangre y tuvo mareos, hidratación, y fue cuando dijo: yo tengo sed. Jesús estuvo 6 horas en esa cruz derramando toda gota de sangre por ti y por mí. Toda gota de sangre salió del cuerpo de Jesús. El sufrimiento en esa cruz fue algo tremendo. Y no moría. No moría porque Él no tenía pecado. Él nunca pecó.
estaba haciendo esto por nosotros. Cuando llegó el momento en que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloí, Eloí, lama sabactani. En ese momento que Él dijo eso, Él estaba ahí como el hijo de Adán. Estaba como un hombre perdido, lleno de pecado, lleno de maldición. Todo el Padre lo puso en Él. Le puso la naturaleza pecaminosa en Él. Y toma la naturaleza de Jesús y se la pone a nosotros, al cuerpo, que estábamos ahí con Él. Eso es identificación. Nosotros estábamos en la cruz con Él, morimos con Él, fuimos sepultados con Él y fuimos levantados y resucitados con Él y sentados con Él allá arriba. Pero tú tienes que saber esto para saber lo que te pertenece. En ese momento que hubo ese cambio de naturalezas, Jesús muere. Ya su espíritu tenía la naturaleza del hombre. Él muere. Cuando Él muere, Él dice, grita, tetelestai, consumado es. Esta palabra significa unas cuantas cosas. Jesús exclamó, ya todo es terminado. Lo he traído a una conclusión completa. 2. En el viejo pacto, el sumo sacerdote decía esta palabra, significando que el sacrificio perfecto ha sido hecho cuando Él iba al lugar santísimo, misión completada. Para Jesús no hay más sacrificio que hacer, todo ha sido pagado. Terminó un periodo, el viejo pacto, y comenzó otro periodo, el nuevo pacto. Jesús ahí muere. Su espíritu y su alma van al infierno. Lo dice el Salmo 16, en profecía. No dejarás mi alma en el Seol, ni tu santo verá corrupción. Él y el Padre habían hecho un pacto que Él no iba a estar más de 3 días y 3 noches en el infierno. Estuvo allí, dejando todas esas enfermedades, todo, y ahí los demonios lo atacaron, pero cuando llegó el tercer día, ya Jesús había pagado el precio, le quitó la autoridad a Satanás para dársela a ti y a mí. Y el brazo de Jehová fue quien levantó a Jesús de entre los muertos. Jesús sacaba demonios con el dedo. Lo dice Lucas 11:20. Jesús echaba demonios poniendo manos. Pero para levantar a Jesús del infierno, Él iba a levantar no solo a Jesús, a ti y a mí que estábamos ahí con Él. En la mente de Dios, antes de la fundación del mundo, el plan fue hecho. Y en ese momento, el brazo de Jehová saca a Jesús y al cuerpo. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y nos obligó a sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús. Tú estás en Él. Todo ha sido dado, todo ha sido pagado, pero tienes que saber cómo se recibe de Dios. Esto es tan importante. Entierran a Jesús, Jesús va al infierno. Y ahora viene la parte que para mí es sumamente importante,
que es cuando Jesús resucita de entre los muertos. Vamos a ver esa parte. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En Apocalipsis 1:18 dice: yo soy el que vive. Morí, pero ahora estoy vivo. Para siempre yo tengo las llaves de la muerte y del abismo. Él le quitó la autoridad a Satanás. El dominio que Satanás tenía, se lo quitó y te lo dio a ti y a mí. Tú puedes tomar autoridad sobre el coronavirus ahora. Eso no te pertenece. Empieza a tomar autoridad y poner la sangre en los dinteles de la puerta de tu casa. Cubrir toda esa puerta con la sangre. Rociar la sangre ahí por fe. Y no permitir que ningún flu, ningún coronavirus, ninguna enfermedad venga a tu casa ni a tu descendencia. Tienes esa autoridad. Pero tienes que hacer algo. Tienes que usarla. Y no estamos usando eso para eliminar este virus que no nos pertenece. Pero mientras tanto, tú tienes la protección de la sangre sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, pero tienes que aplicarla con tu boca, porque con tu boca tú hablas tu fe. Con la boca tuya y las palabras que salen de tu boca, le dejas saber a Dios, tu sumo sacerdote, si estás hablando de acuerdo a la palabra o no. Eso es sumamente importante, que lo sepamos. Así que vamos a ver ahora qué pasó. Jesús había estado ya en la tumba 3 días. Él fue puesto en la tumba de José de Arimatea, que le pidió permiso a Pilato para poder enterrar a Jesús ahí. Y Pilato se lo dio. Pero los judíos que habían oído que Jesús iba a resucitar, le piden a Pilato que le sellara la tumba con el sello de Pilato, que nadie podía tocar eso. Y Pilato mandó a sellar la tumba. La tumba estaba sellada. Una piedra enorme fue puesta ahí. Y mandó 4 soldados que se turnaban cada 4 horas para que no se cansaran, que estuvieran constantemente velando la tumba. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Gloria a Dios. Las mujeres salieron temprano el domingo, estando aún oscuro, y cuando llegaron a la tumba, el sol ya había salido. Las mujeres que visitaron el sepulcro se llevaron una gran sorpresa al ver que la pesada piedra había sido movida de su sitio. Lo primero que pensaron fue que alguien se había robado el cuerpo de Jesús. María Magdalena sabía dónde estaba Pedro y Juan y salió corriendo a informarles sobre lo sucedido. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto me impacta a mí. Era una piedra enorme. Ese ángel tiene que haber sido como de 10 pies. Movió la piedra y se sentó arriba de la piedra. ¿Han visto algo tan tremendo? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Este es el ángel del Señor. Y de miedo de los guardas, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos y huyeron. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
no está aquí, pues ha resucitado. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Las otras mujeres se quedaron allí esperando cuando notaron otro ángel. Un hombre joven estaba sentado a la derecha de la cámara fúnebre, quien les dijo: no se asusten si buscáis a Jesús de Nazaret, porque el que fue crucificado, Él no está aquí, pues ha resucitado. Ya hemos visto 2 ángeles. Mientras tanto, María Magdalena había llegado a la casa de Juan, donde estaba Pedro, y le contó lo que había ocurrido. Y ellos corrieron a la tumba a ver qué había pasado. María Magdalena había decidido regresar también a la tumba. Y al llegar no encontró a Pedro ni a Juan y se sentó a llorar. De repente vio 2 ángeles que le preguntaban por qué lloraba, y ella volvió su mirada y vio a alguien que estaba de pie tras ella, y era Jesús. Jesús le dijo que no lo tocara, pues no había ascendido al Padre. Es muy importante esto. Le voy a leer la escritura. Juan 20, 11 al 17. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles más. Ya son 1, 2, 4 ángeles, con vestiduras blancas, que estaban sentados, uno a la cabeza y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Es un tipo del propiciatorio, que había un querubín aquí y otro querubín aquí. Cuando entraba el sumo sacerdote en el viejo pacto, rociaba la sangre 7 veces y se iba. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Sí, estamos viendo aquí. Ella pensando que era el ordenado, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vamos a ver qué ocurrió ahora. La entrada de Jesús en el lugar santísimo. El Salmo 24. Vemos a los ángeles hablándole a las puertas de los cielos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Jesús acababa de ganar la batalla en el infierno. Jehová de los ejércitos. Los ejércitos son los ángeles. Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos de los cielos. Así que le están diciendo: las puertas del cielo estaban cerradas. Nadie podía entrar allí. Ahora venía el Rey de Gloria. Había ganado la batalla con el diablo, le había quitado la autoridad, los ángeles le habían recogido la sangre. Él iba ahora
a entrar al lugar santísimo, allí, para poner la sangre y limpiar el pecado del hombre. Se lo voy a leer, Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación, no por sangre de macho cabrío, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Jesús entra al lugar santísimo. Nunca nadie había entrado ahí, había que entrar ahí con sangre perfecta. Entra ahí, va al propiciatorio, que es el mercy seat, y ahí pone la sangre de él ahí. Limpia el pecado del hombre, como si nunca hubiéramos pecado. Deja el lugar limpio. No sabemos qué tiempo estuvo con el Padre, pero sí sabemos que Él baja después por la tarde y se encuentra con los discípulos. Así que estamos viendo aquí cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpia vuestras conciencias de obras muertas. No hay ningún pecado en nosotros, para que sirváis al Dios vivo. Ahora, te voy a leer aquí en Hebreos 10, 19 y 20, que tú puedes ir ahí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Estás viendo que has sido limpiado? Que si tú has recibido al Señor, es como si tú nunca hubieras pecado. Y si pecas, tienes a tu sumo sacerdote, que lo dice en 1 de Juan 1:9, que Él te limpia de todo pecado y de toda inmundicia. Esto es tan tremendo que cuando yo estuve estudiando esto, le di tantas gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado. Pero quiero hacerte a ti una pregunta. Como dijo Pilato, ¿qué pues haré yo con Jesús llamado el Cristo? ¿Conoces tú al Señor? ¿Lo has recibido como tu Señor y Salvador, como dice la palabra? Te quiero dar una oportunidad. Una oportunidad de que lo recibas. Mira lo que Él hizo por ti, lo que Él sufrió, cómo Él derramó toda su sangre. Cómo subió allá arriba, limpió el propiciatorio con el pecado del hombre, lo dejó limpio como si nunca hubiéramos pecado. Para que tú estés y puedas ir al cielo, tienes que recibirlo. Jesús pagó el precio por todo hombre, pero Él hizo su parte. Ahora te toca a ti hacer tu parte. Yo voy a hacer una oración. Si tú nunca has recibido al Señor, un día tan especial como el día de resurrección mañana, repite esta oración después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia
de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te doy gracias, Señor, que por fe creo que has entrado a mi corazón y soy salva. Y te doy gracias por el sacrificio tan grande que has hecho en la cruz por mí. Gracias, Padre, que soy salvo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te recomiendo que leas el Evangelio de Juan. Pero antes de terminar, yo quiero tomar autoridad sobre el coronavirus. Tú tienes autoridad para hacerlo. Y ya les expliqué el poder que tiene la sangre. Uno de los grandes maestros hace unos días enseñó cómo el Señor le mostró que teníamos que hacer con las puertas de nuestras casas. Él dijo que fuéramos afuera, que por fe pongamos la sangre en los dinteles y los lados de la puerta, sellándolas con la sangre toda la puerta, y que entonces con la mano por fe rociar la sangre de Jesús sobre toda esa puerta. Eso te protege a ti y protege a tu familia. Pero hay que hacerlo y hablarlo, porque todo tiene que hacerse por fe. Y la fe hay que hablar. Si no hablamos nuestra fe, no es fe. Así que yo los exhorto, voy a tomar autoridad, la autoridad que el Señor me ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, yo le hablo ahora al coronavirus y le digo, lo maldigo desde la raíz. No tiene poder en ninguno de mis amistades que están viendo esto, en ninguno de sus familiares, en mi vida, en la vida de mi familia. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice, resistir al diablo y él huye de mí. Yo lo resisto ahora con la palabra de Dios. Y te doy gracias, Señor, que tú nos has liberado de toda maldición de la ley. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Yo espero que hayan entendido esta enseñanza que me ha impactado a mí tanto, porque tiene que ver con mañana, con la resurrección de Jesús. Y yo creo que es un buen día que hoy tú hayas hecho esta oración y lo hayas recibido a Él. Así que si alguna persona en cualquier momento quiere hacer cualquier semilla en el ministerio que yo estoy, que es el ministerio de la medicina de Dios, que todo esto se pone en YouTube para que otras personas en diferentes países puedan recibir estas enseñanzas. Pueden ponerlo por el web en Venmo o Zelle, esos dos lugares bajo el nombre de Dialma García. Ahí pueden sembrar el que quiera sembrar. Y si no, yo los bendigo a todos. Y yo estoy en YouTube, lamedicinadedios.com. Ahí hay más de 150 enseñanzas, muchas de sanidad y cómo se recibe de Dios. Así que muchas bendiciones a todos. Un día de resurrección bendecido para mañana. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir este pacto de sangre con todos ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.